a lo que son los bronquios. Los bronquios van a ser igual estructuras cartilaginosas formadas por anillos fibrosos que van a dar origen en divisiones de ramas a lo que son los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos, ustedes pueden ver, están dibujados acá de color blanco y al final de la terminación de estos bronquiolos van a nacer también un nuevo tejido denominado alveolos, que van a ser la unidad funcional respiratoria. Los bronquiolos también van a estar tapizados por un epitelio liso y van a estar envueltos o retapizados por bastante capilar sanguíneo, donde va a suceder el intercambio gaseoso para poder tener la unión con el sistema respiratorio y que el aire y el oxígeno pueda ser transportado hacia todo el organismo. Entonces, este proceso gaseoso se da a la red que envuelve a los bronquiolos y las terminales respiratorias o también denominados alveolos. Entonces, ¿cómo va a viajar el aire? Primero va a ingresar el aire por las vías aéreas superiores, va a ingresar hacia lo que es la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Cuando llegue a la terminal de los bronquiolos, nos vamos a encontrar con unas estructuras microscópicas que tienen forma de racimo de uvas, como ustedes pueden ver, denominados alveolos. A nivel de los alveolos en el aparato respiratorio, se van a reconocer una red vascular arterial, donde va a suceder el intercambio gaseoso. Se va a captar el oxígeno por las arterias para llevar a todo el cuerpo y se va a desechar el dióxido de carbono para ser exhalado en la expiración. Asimismo, estas estructuras que les decía, bronquios, bronquiolos, alveolos, van a estar ramificadas dentro de lo que es el pulmón. El pulmón es una estructura formada por tejido viscoelástico que puede generar dos movimientos, la contracción en la expiración y la expansión en la inspiración. Tiene la forma de un tejido esponjoso, de forma asimétrico, y se va a encontrar ubicado en el tórax superior de manera lateral al corazón. Como ustedes pueden observar, el pulmón derecho está dividido en 3 porciones. Estas 3 porciones se denominan lóbulos pulmonares. El primer lóbulo es el superior, el segundo lóbulo es el lóbulo medio y el tercer lóbulo se denomina lóbulo inferior. No sucede lo mismo en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo solo se divide en 2, lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Por qué se divide solo 2? Porque el corazón, en su posición natural, tiene un apoyo sobre el lado izquierdo, tiene una inclinación hacia el lado izquierdo, su vértice. Esa inclinación que hay hacia el lado izquierdo no ha permitido que el pulmón desarrolle su lóbulo medio con su pliegue divisorio. Por eso solo se reconoce un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Ahora, los pulmones van a estar comprendidos entre lo que se llama el mediastino. El mediastino es esta región media que va a albergar
estructuralmente al corazón. Entonces, esta parte medial donde está apoyado el corazón se denomina mediastino. Y a este nivel es donde se van a encontrar los vasos sanguíneos mayores, la tráquea y el inicio de los bronquios. Ahora, el pulmón va a estar cubierta por las siguientes estructuras. Estas estructuras se denominan membranas pleurales que van a trabajar de manera protectora para recubrir al pulmón. Existe lo que se denomina una pleura que es que va a ir a, existe lo que se denomina pleura visceral, que es la que va a cubrir el pulmón. Entre la que va a ser esta línea de color naranja, no sé si pueden ver bien. Entonces, esa es la primera pleura que va a cubrir al pulmón. Esa se llama pleura visceral. Está bien adherida al pulmón. Luego va a haber un espacio denominado espacio interpleural y por encima, que ven acá como reborde, va a existir la pleura pectoral, que es una pleura que va a ir a recubrir todo lo que es la caja torácica. Entonces, tenemos la pleura pectoral o la pleura torácica, el espacio interpleural y la pleura visceral, que es la que totalmente recubre al pulmón. Es como una bolsa protectora. Y en la parte inferior vamos también a tener el espacio interpleural y el diafragma, que es el piso muscular de la caja torácica para los pulmones. A ver, enciendan sus cámaras, chicos. Quiero que me muestren las estructuras que acabo de mencionar. ¿En dónde? Enciendan. La Romana ya está durmiendo. Ahora, quiero que primero vamos a ir reconociendo la tráquea. ¿Dónde estaría la tráquea? A esta altura más o menos. Ya. Aquí arriba está la laringe, donde está tocando Orlando, y por debajo de la laringe inicia la tráquea. La tráquea va a bajar más o menos hasta la mitad del esternón. ¿Dónde está su esternón? Acá. Ya. Más o menos a ese nivel vamos a encontrar a lo que se llama carina, que es lo que va a dividir la tráquea en dos porciones para formar los bronquios. A ver, ¿dónde estaría la división de la carina y dónde estarían sus bronquios? Más o menos a esta altura y la división de los bronquios vendría entonces. Eso. Ahora, si yo les digo dónde está el mediastino, ¿dónde me indicarían? Más o menos a esta altura. Va a estar entre el vértice del esternón y la parte media, ¿no es cierto? Del mismo hueso esternón. A ese nivel tenemos el mediastino. En el mediastino, ¿quién se aloja? El corazón. El corazón. Bien. Ahora, vamos a ir haciendo una simulación. Vamos a tener, supuestamente tenemos la caja torácica. Coloquen sus manos sobre la caja torácica. Ya imaginen que esos dedos que están colocando forman la caja torácica. Por debajo de esos dedos, que va a ser la región interna de la caja torácica, lo que va a ser su chompita de la Romané, vamos a imaginar. Romané, tu chompita es la pleura parietal, la que cubre la caja torácica. ¿Ya? Entonces tu mano, prendela hacia la chompita. ¿Esta o esta? Cualquiera una mano elegí. Ya. Ya, entonces su mano son las costillas, la caja torácica, por debajo de eso viene la pleura parietal. Entonces, jálalo un poquito, que se vea el espacio. Ahora, mete tu otra mano. Está bien así, por debajo de tu canguro. Ese espacio donde está entrando la mano de Romané
se denomina espacio interpleural. ¿Ya? Tienes ahí una chompita amarilla. Sí, Esa la chompita, pleura. perdón, mostaza, ¿qué color es? No sé qué color. Mostaza. Esa chompita color mostaza va a ser la pleura que va a cubrir el Pectoral. pulmón. Esa pleura que se está adhiriendo al pulmón se llama pleura visceral. Entonces, ¿cuántas pleuras tenemos que estudiar? Dos. Dos. Pleura Perdón, dos. parietal, pleura visceral. Y entre ambas pleuras, el espacio interpleural. No se olviden de eso, porque cuando existen patologías respiratorias graves como una neumonía o un derrame pleural cuando existe líquido en los pulmones, la pleura visceral es la que está afectada. En cambio, cuando ustedes, si sufren un accidente, por decirles, se han chocado y se han golpeado el tórax contra el volante, lo que se revienta es la pleura parietal, por lo general, y por eso suceden hemorragias, hemotórax. ¿Ya? Entonces son dos pleuras diferentes. No se tienen que olvidar. Bien, continuamos. Entonces, los pulmones van a representar la capa externa, perdón, la capa externa que recubre a los pulmones va a ser la pleura visceral. Esta pleura se va a dividir en tres porciones. Una pleura costal, una pleura diafragmática y una pleura mediastina. Eso en función a las relaciones que tiene con los tejidos. No se deben olvidar, chicos, la división de los pulmones. Pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos. Y estos lóbulos van a formar unos pliegues. Estos pliegues que se forman entre la división de lóbulos se denominan cisuras. La cisura en el pulmón derecho que divide el superior con el medio se denomina cisura horizontal. Y la cisura entre el lóbulo medio y lóbulo inferior se denomina cisura oblicua. En cambio, en el pulmón izquierdo solo existe la cisura oblicua. No deben olvidarse. Cuando se estudia en imagenología la radiografía de los pulmones, van a encontrar ciertos diagnósticos que digan base pulmonar, hace referencia a la región del lóbulo inferior, y el ápice, que hace referencia a la porción superior del pulmón, a esta de acá. Cuando encontramos secreciones o tejido fibrótico cancerígeno, entonces siempre hacen referencia a las bases de ápices pulmonares. Ápice. ¿Por qué ápices? Ápice, porque el ápice representa a la punta, por eso se dice pulmonar. Base y ápice pulmonar. Como les decía, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo solo 2 lóbulos. Ahora, por debajo de los pulmones les había mostrado anteriormente que existe un piso que ayuda a sostener la base de los pulmones. Este piso está formado por tejido musculoesquelético liso y estriado y tiene la forma, como ustedes pueden ver, de un paracaídas. Este músculo denominado diafragma ayuda al proceso de la respiración junto con los músculos intercostales. Forman una especie de bóveda o cueva para generar lo que es el cierre de la cavidad abdominal. No se olviden, este espacio que veo, que estoy marcando con el cursor, es la cavidad abdominal. Y se forma como un techo o una bóveda, que es la línea de separación entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica.
Este diafragma tiene bastante importancia en el proceso respiratorio. Cuando el diafragma pierde su contractibilidad, cae, y muchas veces cuando hay esa caída del diafragma, se generan alteraciones respiratorias en la expiración. El volumen de exhalación es mínimo y se concentra en menor cantidad del oxígeno en el cuerpo, por lo que la saturación de oxígeno disminuye. O hay situaciones en las que el diafragma genera un tipo de contracción espasmódica e impide el ingreso del oxígeno al cuerpo, entonces no desciende. Entonces ahí también genera otro tipo de dificultad respiratoria. Los pacientes con crisis asmática, por ejemplo, tienen el diafragma, este músculo respiratorio, siempre en contracción, siempre está retraído, por lo tanto, la bóveda abdominal es más elevada, más amplia, por lo que no desciende cuando sucede el proceso de inspiración. Entonces, el diafragma es muy importante estudiarlo en el sistema respiratorio. Ahora, nuestro sistema respiratorio va a estar formado por dos sistemas, un sistema de conducción y un sistema de intercambio. El sistema de conducción son todas las vías por las que va a atravesar el oxígeno, desde las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Todas estas estructuras solo son sistemas de conducción de aire, pero existe lo que es un sistema de intercambio, que es donde se cambia el oxígeno por el dióxido de carbono. Estos se van a dar por los conductos bronquiales o bronquiolos y se va a dar propiamente en los sacos alveolares, que es la estructura más microscópica del pulmón. También se le ha dividido el sistema respiratorio en dos sectores: vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores formadas por la nariz, la boca y la faringe. Y las vías aéreas inferiores formadas por la laringe, la tráquea y los bronquios. No olvidarse, es muy importante recordar cuáles son vías aéreas superiores e inferiores, porque cuando nos dan un diagnóstico médico para hacer terapia respiratoria, nos dicen obstrucción de las vías aéreas inferiores o obstrucción de las vías aéreas superiores. Cuando son obstruidas las vías aéreas inferiores, significa que el trabajo respiratorio está más difícil y además es donde vamos a trabajar con mayor énfasis en la inspiración y en la expiración. Entonces, habíamos visto que existen dos movimientos respiratorios que se van a dar visualmente a nivel del tórax, que es la inspiración y la expiración. Estos movimientos respiratorios en la inspiración van a hacer que el diafragma descienda, las costillas y el esternón suban y los pulmones aumenten su volumen y por lo tanto la caja torácica se vea más ancha. Cuando esto sucede, el diafragma desciende, ¿verdad? Ahora, cuando nuevamente generamos el movimiento de la expiración, vamos a ver que el diafragma y las costillas se unen. Entonces, cuando nosotros respiramos de manera normal ahorita, solo ingresa a nuestro cuerpo medio litro de oxígeno, de aire. Pero cuando nosotros nos ponemos a trotar, a correr o a hacer alguna actividad física, puede ingresar en nuestro cuerpo de 3 a 4 litros de aire. Ahora, existen formas alteradas o patológicas de la respiración. Uno es la tos, que es una respiración brusca y ruidosa que se va a dar por el aire contenido en los pulmones, cuando las vías respiratorias se irritan o existe una acción refleja por el nervio glosofaringeo
o vago. Y el estornudo, que es una respiración por respuesta de una irritación nasal. Solamente con la cavidad nasal está asociada el estornudo. Ahora, otra forma inusual respiratoria es el hipo. El hipo se va a dar porque existe una contracción involuntaria del diafragma, donde va a haber un cierre y apertura de lo que es la glotis en la laringe. Y el bostezo es una alteración respiratoria asociada al sueño, en la que se podría dar un aumento de suministro de sangre en el cerebro, pero esto de manera momentánea. Algo muy importante que tienen que saber. Dice, Sí, ¿y por qué es contagioso el bostezo? porque es una respuesta vegetativa visceral que está asociado al cerebro en lo que son las zonas talámicas. No se olviden, las zonas talámicas, hipotálamo, tálamo, etcétera, son zonas viscerales, pero también son zonas somatosensitivas. ¿Qué quiere decir? Son zonas afectivas que tienen que ver mucho con las emociones. Y cuando dicen que el bostezo es contagioso, es porque hay una transmisión de emociones. Por eso dicen, bosteza mi mamá, bostezo yo, dicen, ¿no es cierto? Tiene Sí. que ver con lazos emocionales el bostezo. Ok. Como les decía, tienen que conocer muy bien cuáles son las principales enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias, por lo general, van a ser del tipo viral o tipo bacteriano y van a afectar a lo que son las vías aéreas inferiores, con gravidez, y las patologías menos graves van a afectar a las vías aéreas superiores. Una de las afecciones más frecuentes son las neumonías. Las neumonías se van a dar por una infección a nivel de los alvéolos pulmonares y generando una inflamación en dichos alvéolos que van a hacer una sobreproducción de mucosas que van a ir a alojarse en los bronquiolos y bronquios, generando un encharcamiento o estancamiento de lo que son las mucosas. Ahora, la tuberculosis es una enfermedad también bacterial por el bacilo de Koch, que se va a alojar en todo lo que es la masa pulmonar, destruyendo los alvéolos pulmonares y generando lo que es una tos con secreción mucosa y sanguínea. ¿Por qué? Porque este bacilo de Koch se lo va comiendo todo el tejido esponjoso del pulmón, debilitándolo y destruyéndole totalmente. Otra patología es el asma bronquial, que se va a dar a nivel de lo que son los bronquios y los bronquiolos. Esto se va a dar por una inflamación en las mucosas que recubren a los bronquiolos. No se olviden que les decía que un epitelio liso los cubría, entonces ese epitelio liso que está por dentro se inflama y obstruye al calibre del bronquio. Por eso los pacientes con asma, cuando les viene su ataque, tienen una respiración sibilante. Tienen, ¿no es cierto?, su respiración. Eso sucede porque el flujo de ingreso de aire está obstruido por esta inflamación del epitelio que recubre a los bronquiolos. El enfisema es una afección propiamente de los fumadores, en la que se va destruyendo también tejido pulmonar, este tejido esponjoso, ¿qué va haciendo esta patología? Va perforando y resecando todo lo que son los tejidos pulmonares. Cuando reseca y lo perfora, ¿qué pasa? Como ven en la mancha negra, los reseca y van perdiendo elasticidad, se vuelven secos.
Entonces ya no tienen contracción ni relajación, por lo tanto no hay irrigación sanguínea y no hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Se van volviendo como charque, ¿me entienden? Se van así charqueando los alvéolos pulmonares. Otra patología es la pleuresia, que es una inflamación de la pleura visceral que recubre a los pulmones. Esta inflamación de la pleura visceral puede darse por una pulmonía, por un tumor o por la tuberculosis. Se hinchan, se inflaman tanto que se van rozando una con otra y generan mucho dolor en la respiración. Muy bien. Algo que me había olvidado colocar es la rinitis inflamatoria, que es una patología propiamente de la nariz. Es un sistema de contracción y de resequedad a nivel de lo que es el epitelio que cubría las cuatro cavidades nasales, ¿se acuerdan? Que había un epitelio que le recubría. Ese epitelio tiende a resecarse cuando existe una rinitis alérgica, ¿ya? Esta rinitis hace que se inflame ese epitelio y en el paciente genera una obstrucción solamente a nivel nasal, a nivel de la cavidad nasal, en la relación de lo que es la nasofaringe a nivel superior. Bien, con esto hemos acabado sistema respiratorio, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Enciendan sus camarillas. ¿Duda, pregunta, Orlando? Romané, Mm, ¿todo claro? Sí, o a ver. ¿Qué dudas mm, hay? mm, Creo que nada. He hecho lo más sencillo posible para que puedan entender el aparato respiratorio. Tampoco no es muy difícil este sistema. ¿Qué les digo? Voy a subir el video a la plataforma en un momento de esta clase y también voy a subir las diapositivas y voy a dejar la tarea del sistema respiratorio. Entonces, ya, por favor, a partir de las 3, 4 de la tarde ya pueden ingresar y hacer su tarea, ya para la siguiente semana. Igual ya he subido las diapositivas de generalidades de anatomía, he subido las diapositivas del sistema circulatorio y les voy a dejar a partir de este tema la tarea, las actividades que tienen que hacer, ¿ya? ¿Alguna duda, Eh, alguna pregunta? Lisa, para la plataforma intenté ayer por la tarde y no me dejó entrar a sus links para ver los videos o enlaces que tiene ahí. ¿No? Ya, No voy me a... falta. Está rara la plataforma, Alicia. O sea, aparecen las materias, Ajá. pero cuando queremos ingresar, solo nos dice qué hay, pero intentamos ver el video o algunas cosas y rebota y se sale. Ya. Dice pedir, ¿cómo es? El sistema pedirá permiso al, bueno, al infraestructor o al Administrador, instructor. me imagino, algo así dice. Allá, qué bien Sí, que me han dicho eso. Voy a hablar ahorita con el ingeniero y le voy a decir por qué no pueden ver, porque ya está todo en el Sí, sistema. pero Lice, ¿Solo en mi igual materia o en todas las materias que han intentado? en todas, incluso han hecho un grupo para explicar cómo debe ser y, o sea, he enviado imágenes, no he descargado todo, pero solo explica que tienen que ingresar y ya, pero no rebota y no saca la plataforma al inicio. Ya, bien que me han dicho eso, porque ahorita voy a hablar con el ingeniero y le voy a decir que no les deja hacer las tareas ni les deja revisar el material, ¿ya? Y que les mande también un tutorial de cómo van a ingresar cómo van a hacer las tareas o cómo van a subir las tareas. Le voy a decir ahorita mismo. Bien que me has dicho, Romané. Ya, Bien, Lice. entonces les voy a mandar un mensajito cuando me diga el ingeniero que ya les ha habilitado para que puedan ver todo el material,
¿ya? Y puedan interactuar en la plataforma y entonces a partir de eso suben. De todas maneras, tienen una semana para hacer la tarea. Entonces, hasta el jueves de la siguiente semana a las 23:59 pueden hacer su tarea. ¿Ya? Ya lo hice. Ya, chicos, entonces con eso hemos acabado. Que tengan buen día y no se olviden ir leyendo, por favor, repasen circulatorio, ahora respiratorio. La siguiente semana vamos a hacer sistema digestivo. Vayan leyendo en sus libros, por favor, ¿ya? Bien, chicos, voy a finalizar la clase. Hasta pronto, Lice. Hasta luego, Lice. No, chicos.